Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer estudiamos la justicia santa y hay una razón por la cual nos ofendemos y nos enojamos por historias como las que vimos ayer de Usa, de Nadab, de Abiú, porque encontramos esas cosas difíciles de digerir, porque no hemos entendido 4 conceptos bíblicos de vital importancia: la santidad, la justicia, el pecado y la gracia. No entendemos lo que significa ser santo, no entendemos qué es la justicia, y no entendemos qué es el pecado, y no entendemos qué es la gracia. La historia de Usa es un ejemplo de justicia, no de misericordia divina, pero ni siquiera podemos comenzar a entender la misericordia divina hasta que entendamos algo de la justicia divina. Cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, la conecta usualmente a la rectitud de divina. La justicia de Dios es conforme a su rectitud. No existe justicia sin rectitud. Así siendo Dios rectitud total, así será su justicia. La justicia de Dios siempre es y será una expresión de su carácter santo. La palabra justicia en la Biblia se refiere a la conformidad a una regla o norma. Dios actúa por las reglas. La norma final de justicia es su propio carácter santo. Su justicia es de 2 clases. Por un lado está la rectitud interna de Dios y por el otro su rectitud externa. Lo que Dios hace es siempre consistente con quién es Dios. Él siempre actúa conforme a su carácter santo. La rectitud interna de Dios es la excelencia moral de su carácter y está arraigada en su absoluta pureza. En Él no hay sombra de variación. Siendo Dios santo, Él es absolutamente incapaz de un acto impío, porque solo los seres impíos cometen actos injustos y perversos. En Dios y su orden hay una constancia de derecho. La injusticia humana a veces se describe en términos de no ponerse derecho. Nosotros somos desviados. Por eso se describe a los criminales como que necesitan enmendarse. Dios es recto y esto se manifiesta en su conducta externa. Así, esta coherencia habla de su justicia. Dios jamás ha hecho una cosa desviada. Él mató a Nadab y Abiú, él mató a Usa, e hizo lo mismo con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, en Hechos 5 del 1 al 11. Todos estos fueron actos rectos de juicio. La Biblia enseña claramente que Dios es el juez supremo del universo. Después de leer acerca de Usa, nos preguntamos, ¿está Dios calificado para este trabajo? Pues para ser el juez supremo del cielo y de la tierra, Él debería de ser justo. Si el juez supremo es injusto, no podemos esperar que la justicia prevalezca alguna vez. Nosotros sabemos que los jueces terrenales pueden ser corruptos porque reciben sobornos o muestran parcialidad o a veces actúan con ignorancia o cometen errores. Pero no es así con Dios. En Él no hay corrupción. Nadie puede sobornarlo. Él no es parcial, no muestra favoritismo. Dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Nunca actúa en ignorancia y nunca comete errores. La gente puede pedir que se procese a los políticos, pero solo un necio pediría que se procesara a Dios. El patriarca Abraham lidiaba con el tema de la justicia de Dios cuando Dios le anunció que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. La destrucción de las ciudades sería total, hombres, mujeres y niños. Y Abraham se turbó, preocupado porque a causa de esta ira divina sobre las ciudades,
gente recta perecería junto con los culpables. Si Dios arrasaba las ciudades en un acto de juicio, Abraham temía que el juicio sería indiscriminado, así como un maestro castiga a toda la clase por los errores o los pecados de un alumno. Génesis 18, 23 al 25 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Jamás se ha hecho una pregunta más retórica que esta. Abraham asumió que matar a los justos junto con los malos estaba lejos de toda posibilidad con Dios. Lejos de ti el hacer tal. En realidad, Abraham no podía concebir cuán lejos era de Dios un acto así. No había la mínima posibilidad de que Dios condenara a los rectos junto con los culpables, porque Dios no hace eso. Si lo hiciera, cesaría de ser santo, cesaría de ser Dios. Dios estuvo dispuesto a condescender con Abraham y le dijo que si encontrara a 50 justos en la ciudad, él la perdonaría, o lo haría por 45, o por 30, o por 10. Y en ese punto, Abraham solo tenía que encontrar 10 personas justas para que Dios perdonara a la ciudad. El texto implica que Dios hubiera perdonado la ciudad por una sola persona si Abraham la hubiese encontrado. ¿Y qué sucedió a Sodoma y a Gomorra? Génesis 19, 27 al 28 dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. El juez del cielo y de la tierra hizo lo recto. Ninguna persona inocente fue castigada. La justicia de Dios nunca está divorciada de su rectitud. Él jamás condena al inocente, nunca absuelve al culpable, nunca castiga con severidad excesiva y nunca falla en recompensar a los justos, porque su justicia es perfecta. Pero Dios no siempre actúa con justicia. Algunas veces actúa con misericordia. La misericordia no es justicia, pero tampoco es injusticia. La injusticia viola la rectitud, mientras que la misericordia manifiesta bondad y gracia sin transgredir la justicia. Y nosotros podemos ver no justicia en Dios, que es misericordia, pero jamás veremos injusticia en Él. Esto es para entendido, lo diré otra vez. Nosotros podemos ver no justicia en Dios, que es misericordia, pero jamás veremos injusticia en Él. Si Dios hiciera justicia con cada uno de nosotros, ya no estaríamos aquí. Y de nuevo preguntamos, ¿por qué la diferencia tan obvia entre el tono del Nuevo Testamento y el del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento parece mostrar a un Dios más severo que el que muestra al Nuevo Testamento. Consideremos el asunto de la pena capital, la pena de muerte. El Antiguo Testamento registra numerosos crímenes que son castigados con la muerte, incluyendo los siguientes. Escúchenlo bien esto: golpear o maldecir a los padres, prácticas homosexuales, profanar las ofrendas de sacrificios, el incesto, el homicidio, la bestialidad,
el secuestro, la prostitución de vírgenes, la idolatría, la violación, el sacrificio de niños, practicar falsas profecías, la blasfemia, el divorcio ilegal, desobedecer el veredicto, dar falso testimonio en uno de los jueces, caso capital, consultar videntes y brujos y profanar los días de reposo. Esta es una lista solamente parcial de los crímenes del Antiguo Testamento que merecían la pena de muerte. Comparado con el tono del Nuevo Testamento, pues la lista parece severa. Hace unos años, bueno, cuando estábamos en Estados Unidos, a mí me gustaba leer la revista Time, reportó un incidente que sucedió en Maryland. El conductor de un camión fue arrestado por embriaguez y conducta desordenada. Y cuando los policías llegaron a arrestar al hombre, este se portó abusivamente, usó un lenguaje maldiciente y actuó de manera escandalosa, insultando a los oficiales. Los policías se enfurecieron con su abuso verbal y cuando el hombre fue traído frente al magistrado seguía insultando. La pena máxima que el magistrado podía imponerle por embriaguez y conducta desordenada era una multa de $100 y 30 días de cárcel. El magistrado se enojó tanto que quiso sentenciarlo al máximo. Así que encontró una antigua ley en los libros de Maryland que aunque estaba en desuso, aún estaba vigente. El estatuto prohibía la blasfemia pública. Y puesto que el hombre había profanado y blasfemado públicamente el nombre de Dios mientras insultaba a la policía, el magistrado le impuso otros $100 de multa, además de otros 30 días de cárcel. Los editores de Time reportaron el incidente en un espíritu de indignación moral. Su queja no era que las multas por blasfemia envolvían una violación de la separación de iglesia y Estado. Su indignación era porque a ellos les parecía que encarcelar a un hombre por 60 días y multarlo por $200 era una injusticia grotesca. Tal castigo era demasiado severo, era cruel e inusual. Evidentemente, el editor de la revista no estaba molesto por las multas impuestas por embriaguez y conducta desordenada. Era el castigo por la blasfemia, lo que él no podía tolerar. Eso está en abierto contraste al código de la ley de Dios establecido en Israel. Así, el conductor del camión podía regocijarse de no haber sido arrestado por Aarón. En el Antiguo Testamento, los mejores abogados de Israel no podrían haber logrado una multa de $100 por una blasfemia pública. La pregunta es, ¿qué es peor? ¿Emborracharse y crear un disturbio público o insultar públicamente a Dios? El editor de la revista dio su opinión. Dios dio una diferente, pues si las leyes del Antiguo Testamento estuvieran vigentes, todos los ejecutivos de las cadenas de televisión habrían sido ejecutados hace tiempo. No podemos negar que el Nuevo Testamento parece reducir el número de ofensas capitales de pena de muerte. En comparación, el Antiguo Testamento parece radicalmente más severo. Lo que no tomamos en cuenta, sin embargo, es que la lista del Antiguo Testamento reduce masivamente el número de crímenes capitales incluidos en la lista original. El código del Antiguo Testamento muestra una condescendencia de la paciencia y la tolerancia divina. La ley del Antiguo Testamento está asombrosamente llena de gracia. Asombrosamente llena de gracia, lo diré de nuevo. La lista del Antiguo Testamento reduce masivamente el número de crímenes capitales
incluidos en la lista original. Es una asombrosa medida de gracia. El registro del Antiguo Testamento es principalmente un registro de la gracia de Dios. Y tal vez te preguntes, ¿cómo puede ser eso? Pues debemos volver al principio, a las reglas originales del universo. ¿Cuál fue la pena por el pecado en el orden de la creación original? Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. En la creación todo pecado es considerado digno de muerte. Todo pecado es una ofensa capital. En la creación Dios no estaba obligado a darnos el don de la vida. Él no tiene deuda con nosotros. El regalo de la vida viene por su gracia y permanece bajo su autoridad divina. La responsabilidad dada a la humanidad en la creación es dar testimonio de la santidad de Dios, llevar su imagen. Fuimos hechos para ser el espejo y el reflejo de la santidad de Dios. Somos hechos para ser sus embajadores. Dios puso a Adán y a Eva a prueba y les dijo, si ustedes pecan, morirán. El pecado trajo la pérdida del don de la vida. El derecho a vivir es cancelado por el pecado. Cuando alguien peca, renuncia a cualquier reclamo sobre Dios para existir. Y surge la gran pregunta, ¿cuándo se había de exigir la pena por el pecado en la creación? ¿Acaso dijo Dios, si tú pecas algún día morirás? No, la pena por el pecado fue claramente expresada por Dios en Génesis 2:17, porque el día de que comieres, ciertamente morirás. En la creación, la pena por el pecado no era solo la muerte, sino la muerte instantánea. El mismo día, tan inmediata como la de Nadab y Abiú, tan repentina como la de Usa y tan rápida como la de Ananías y Zafira. El día que peques, ciertamente morirás. Muchos comentaristas bíblicos han tratado de suavizar las advertencias divinas, interpretando la muerte de Génesis 2 como una especie de muerte espiritual. Pero eso no es lo que dice el texto. La advertencia del castigo de muerte que Dios dio fue la muerte real en el sentido completo de la palabra. Por cierto, Adán y Eva murieron espiritualmente ese mismo día, pero Dios tuvo misericordia de ellos en términos de la medida total del castigo. Se dice que la justicia retrasada es justicia denegada, pero no siempre. En el caso de la creación y la caída del hombre, la medida total de la justicia fue retrasada, para que la gracia tuviera tiempo de actuar. Aquí, el retraso de la justicia no fue una negación de la justicia, sino el establecimiento de la gracia y la misericordia. Sin embargo, la pena de muerte fue impuesta y aún está vigente. Toda la gente muere. Podemos vivir hasta cierto número de años y después morir, pero moriremos porque estamos bajo la pena de muerte por el pecado. Todos estamos sentados en la lista de los sentenciados a muerte esperando la ejecución. El más grande asesino en masa de la historia no fue Adolfo Hitler o José Stalin, sino la naturaleza. Todos caen víctimas de la naturaleza, la cual no opera independiente de Dios. La naturaleza es solamente la vengadora de un Dios santo. Ahora, la pregunta, ¿fue injusto que Dios dijera a Adán y a Eva que morirían cuando pecaren? Fíjese, ¿fue malo que Dios impusiera la pena de muerte por el pecado? Si dices que sí, ten cuidado porque te estás expresando de, en una forma caída y pecaminosa que te expone a la pena de muerte. Si dices que sí, estás
afrentando el carácter de Dios. Si dices que sí, estás haciendo violencia a su santidad. Si dices que sí, estás atacando al juez justo de toda la tierra. Si dices que sí, jamás has entendido lo que es el pecado. No tenemos que decir que sí, tenemos que decir que no y decirlo con convicción. ¿Es injusta la pena de muerte por el pecado? De ninguna manera. Recordemos que Dios nos creó voluntariamente y nos dio el más elevado privilegio de llevar su imagen. Él nos hizo un poco menos que los ángeles. Nos dio el dominio de toda la tierra. Nosotros no somos tortugas, ni luciérnagas, ni gusanos, ni coyotes. Somos personas. Y además llevamos la imagen del santo y majestuoso Rey de todo el universo. Nosotros no hemos usado el regalo de la vida para el propósito que Dios quería. La vida en este planeta ha llegado a ser el lugar donde diariamente cometemos una traición cósmica. Nuestro crimen es mucho más serio y destructivo que el de un traidor político. Ningún traidor a la patria o al rey ha cometido una traición tan perversa como la que nosotros cometemos delante de Dios. El pecado es una traición cósmica en contra de un soberano puro y perfecto. Es un acto de suprema ingratitud hacia aquel a quien le debemos todo, a quien nos ha dado la vida misma. Y te pregunto esto, escucha muy bien esta pregunta. Está interesante. ¿Has considerado tú alguna vez las profundas implicaciones del menor de los pecados, del más diminuto pecadillo? ¿Qué le estamos diciendo a nuestro Creador cuando le desobedecemos en lo más pequeño? Le estamos diciendo no a su justicia. Le estamos diciendo, Dios, tu ley no es buena, mi juicio es mejor que el tuyo, tu autoridad no tiene que ver conmigo, yo estoy por encima y más allá de tu jurisdicción. Yo tengo el derecho de hacer lo que quiera, no lo que tú me mandes. El pecado más pequeño es un acto de desafío contra la autoridad cósmica. Es un acto rebelde en el cual nos ponemos en oposición a quien se lo debemos todo. Es un insulto a su santidad. Nos convierte en falsos testigos de Dios. Cuando pecamos siendo portadores de la imagen de Dios, le estamos diciendo a la creación entera, a toda la naturaleza bajo nuestro dominio, a las aves del cielo y a las bestias del campo, así es Dios, así es como el Creador se comporta. Miren este espejo, mírenos y verán el carácter del Todopoderoso. Le decimos al mundo, Dios es codicioso, cruel, amargado, homicida, ladrón, mentiroso, adúltero. Dios es todas estas cosas que nosotros hacemos. Cuando la gente se une en el pecado, ellos hablan de reyes y reinos. Es la peor conspiración. Nosotros pretendemos a la corona y conspiramos contra el trono, diciéndole a Dios, nosotros no queremos que tú reines sobre nosotros. El salmista en el Salmo 2, del 1 al 3, lo puso de esta manera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando pecamos no solo cometemos traición contra Dios, sino que también para con nuestros semejantes. El pecado viola a la gente. No hay nada abstracto acerca de ello. Con mi pecado yo hiero daño a los seres humanos, lastimo su personalidad, los despojo de sus bienes, arruino su reputación, les robo su calidad preciosa de vida, desmenuzo sus sueños y aspiraciones de ser felices y síganle contando.
Cuando deshonro a Dios, deshonro a toda la gente que es hecha a su imagen. ¿Es entonces extraño que Dios tome el pecado tan seriamente? Hubo un teólogo, Hans Kung, un controversial teólogo católico romano, que escribió acerca de los aparentes severos juicios de Dios en el Antiguo Testamento. Él dice que el aspecto más misterioso del pecado no es que el pecador merezca morir, sino que el pecador siga viviendo en la mayoría de los casos. Kung hace la pregunta correcta. El problema no es por qué Dios castiga el pecado, sino por qué Él permite que la rebelión humana continúe. ¿Qué príncipe, rey o gobernante desplegaría tanta paciencia con una población tan continuamente rebelde? La clave para la observación de Kuhn es que él habla de pecadores que siguen sobreviviendo en el caso común, es decir, que es usual en Dios que Él sea condescendiente. Por cierto, Él es paciente, tolerante y lento para la ira. De hecho, Él es tan lento para airarse que cuando su ira se desata, nos escandalizamos y nos ofendemos por ello. Con ligereza nosotros olvidamos que la paciencia de Dios es para guiarnos al arrepentimiento, para darnos más tiempo para la salvación. Y en lugar de aprovechar su paciencia, viniendo humildemente a Él para ser perdonados, abusamos de esa gracia para cometer más pecados y cada vez más grandes en insolencia. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que a Dios no le importa nuestro pecado o que no puede castigarnos. La necedad suprema es cuando pensamos que a pesar de nuestra rebelión saldremos bien librados. De manera que lejos de ser la historia de un Dios cruel, el Antiguo Testamento es el registro de un Dios que es extremadamente paciente, pues es la historia de un pueblo duro de cerviz que se rebeló repetidamente contra Dios. Cuando este pueblo fue esclavo en tierra extraña y clamó a Dios, Él escuchó sus gemidos y los redimió, los rescató, los liberó, les partió el mar rojo para sacarlos de su esclavitud. ¿Y ellos cómo respondieron? Adorando a un becerro de oro. Pero aún tenemos que resolver la difícil pregunta de lo que sucedió en la conquista de Canaán. Ahí Dios mandó explícitamente la masacre de hombres, mujeres y niños. Israel poseyó la tierra prometida con espada y sangre, sangre de niños y mujeres. Y fue Dios quien dio la orden directa para ese baño de sangre en Deuteronomio 7, del 1 al 2. Escuchen lo que él dice. Uy, eso está tremendo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y te quiero dejar con una pregunta. Uy, este estudio va a tener parte 3, ¿eh? ¿Por qué Dios dio ese mandato? ¿Cómo fue que pudo haber ordenado la masacre de mujeres y niños? ¿Si lo habías pensado? Pues mañana lo entenderás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por enseñarnos acerca de la santidad tuya, la justicia santa
que muchas veces pasamos por alto. Nos olvidamos, Señor, de que tú eres un fuego consumidor, porque muchas veces nos enfocamos solamente en uno solo de tus atributos, y es de que tú eres amor, pero tus atributos son infinitos, Señor, y uno de ellos es tu justicia. Y a veces confundimos, Señor, la misericordia, la gracia, el pecado, la justicia, porque no hemos entendido, Señor, realmente lo que significa tu santidad. Te rogamos, Señor, que nos sigas abriendo el entendimiento, que de verdad caminemos en santidad, que ya no practiquemos el pecado, que nos apartemos de aquello que nos aleja de la santidad tuya, de aquello que nos hace mal, no solo físicamente, sino en el alma y en el espíritu. Que nos alejemos de las maquinaciones del enemigo. Y como hablábamos, como tú nos enseñaste el domingo, Señor, que identifiquemos las maquinaciones del enemigo, las estrategias a través de esos aguijones que nos tienen clavados físicamente en el alma y en el espíritu. Las heridas no sanadas, los conflictos no resueltos, la debilidad y el no cerrar etapas. Pero es tiempo de que cerremos etapas, que cerremos ciclos dañinos con personas que solamente drenan la energía, que no quieren de verdad cambiar, porque aman más las tinieblas que la luz. Es tiempo, Señor, de que de verdad seamos radicales como tú contra el pecado. Y como dice tu palabra en 1 Corintios 5:11, que identifiquemos a los falsos hermanos que no quieren buscar la santidad sino su bien propio. Es tiempo, Señor, de que el juicio, como tú lo dices, comience por la casa. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y seguimos orando y rogando por ese servicio unido del domingo y también por la capacitación de este sábado de las cajitas ahí en la iglesia del Calvario Sur, Señor, que tú te glorifiques y que no haya ningún impedimento para que tu gloria se manifieste. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.